Uno de los elementos que forman parte del relato de la masculinidad tradicional es el culto a la personalidad, donde un hombre suele ser agresivo. Una mujer menos para maltratar. En julio del año 2017, el periódico El País publicó un reportaje cuyo titular era ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? Esta situación provocó una serie de indignaciones a nivel de las redes sociales y muchos llevaron hasta que la Defensoría del Lector se pronunciara, diciendo que un titular debe ser fiel al texto que está dentro de la nota y no debería abarcar a la totalidad de hombres. Este libro, el autor Octavio Salazar, indica una serie de hombres que se definen como arquetipos y además describe justamente la realidad de muchos hombres que vivimos como género. Con un titular como el comentado, según Salazar, no se estaba queriendo decir que todos los hombres seamos asesinos de mujeres, ni mucho menos que seamos todos violentos. Solamente se estaba llamando la atención sobre un hecho indiscutible en el que el único rasgo que comparten todos los condenados por violencia basada en género es que son hombres. Los hay de todas las edades, de origen, de culturas, de religión, de formación, de nivel económico o social. Este es un dato que por sí mismo nos pone sobre la pista, en la que han llevado trabajando desde hace décadas expertos, manera en la que los hombres nos seguimos construyendo de acuerdo a un modelo hegemónico que continúa basándose en gran parte en el uso de la violencia ligada al poder, al dominio. Y en ese sentido no es exagerado decir que es el macho mata. Es decir, lo que provoca tanta violencia contra las mujeres y también hacia otros hombres en cualquier lugar del planeta a cualquier hora del día, como la ha provocado a lo largo de la historia de la humanidad, es la pervivencia de un determinado modelo de varón que tiene incorporada la violencia como parte de su identidad. Esta, junto con la posesión de poder y la negación de lo femenino, tendrían a conformar el triángulo perverso que ha servido durante siglos para perpetuar la subordinación de las mujeres. Es por ello por lo que debemos contemplar la violencia basada en género como un eslabón más extremo de una cadena que hace posible de la que todos los hombres de una y otra manera formamos parte. Toda la construcción cultural de la masculinidad, al menos en el mundo occidental, se ha basado en un modelo que ha sustentado el poder masculino y de manera singular el recurso habitual de la violencia. Ahí están las referencias de la mitología clásica para certificarlo: los dioses guerreros, violentos, los aventureros y los viajeros, que incluso con toda normalidad violan a sus amadas o devoran a sus hijos. O las religiones construidas sobre el poder de un dios varón omnipotente y los relatos que mujeres, por supuesto, han sido esclavas del Señor. Esa construcción heroica de la masculinidad y que la cultura ha reproducido y reproduce constantemente nos muestra cómo el varón necesita en ocasiones recurrir a la violencia para alcanzar o para mantenerse en el poder, para restaurar el orden por él mismo diseñado o simplemente para sancionar la sumisión de quienes deben admirarlo y obedecerlo. El simple hecho de tener poder supone ya la posibilidad de usar la coacción o la violencia, o ambas, contra quienes se hallen sometidos a él. Esto no quiere decir, lógicamente, que los varones seamos guerreros por naturaleza y las mujeres sean pacíficas. Lo que se trata de decir es que esa violencia y su posible uso está vinculada a una determinada construcción social y cultural de lo que implica ser hombre. Hemos sido socializados para asumir la agresividad frente al otro como parte de la manera en la que resolvemos los conflictos. Es la mejor forma en la que podemos mantener la posición de poder y además para que nuestros iguales, es decir, otros hombres, nos reconozcan y valoren en función de cómo demostramos nuestra fortaleza física o nuestra capacidad para sobreponernos ante cualquier dificultad. Como lo dice Salazar, creo que no hace falta recordar qué tipo de juguetes han tenido o cuáles han sido los más habituales entre los niños y qué tipo de comportamientos y actitudes vemos reflejados en los videojuegos disfrutados mayoritariamente por ellos. Es fácil comprobar cómo mientras que a las niñas les seguimos regalando un muñeco para que lo cuiden o una caja de maquillaje para que siempre estén radiantes, a los niños no dudamos en regalarles juguetes que implican habitualmente competitividad y en el peor caso, violencia. Es decir, desde pequeñitos recibimos el mandato de ser fuertes, aguerridos, combativos y hacer posibles que no mostremos a los demás nuestra fragilidad. Se trata de ser un machote. Ese calificativo que todavía muchos padres usan para definir a sus hijos es una violencia que no solo es física, sino que también psicológica, por supuesto más difícil de detectar e incluso se traduce en un lenguaje agresivo, un poco empático y hasta humillante. Sirva como ejemplo, por ejemplo, los cuadros de comportamiento y actitudes que vemos todavía desarrollarse en contextos tan masculinizados como el de los deportes, como el mundo del fútbol, y sobre todo su proyección mediática, que es el mejor laboratorio para detectar qué referencias seguimos ofreciendo peligrosamente a nuestros niños y niñas y que deberíamos actuar de manera crítica. El icono de futbolista tal vez sea el mejor y que represente ese mandato de masculinidad imperante en nuestra sociedad. El hombre de éxito como un poder económico que se basa en su triunfo por el uso de la fuerza física, que además se consolida en un juego permanente contra los adversarios, que se usa con frecuencia la violencia en el terreno de juego y fuera de él, y que suele comportarse como un depredador. Es de extrañar que los ídolos de muchos jóvenes sean canallas, agresivos, ambiciosos y competitivos. Hombres que además, como sucede en el fútbol, se mueven en espacios donde no hay mujeres, salvo las esposas, las novias u otras mujeres. Quiere decir que haya varones que vivan y disfruten del fútbol sin todas esas connotaciones negativas, pero no son lamentablemente los que construyen el discurso mediático y cultural sobre un determinado deporte que suscita tanta atención pública. No estaría mal, por ejemplo, que los futboleros, que no son ni machistas, ni agresivos, ni violentos, fueran asumiendo la tarea de poner en evidencia a los que prorrogan actitudes tóxicas, y que así nos mostraran que otro fútbol también es posible. Y que son la expresión más extrema de ese poder violento masculino, pero eso no quiere decir que sean las únicas, son mucho más difíciles de detectar las violencias psicológicas, las presiones de todo tipo que muchos hombres ejercen a diario sobre sus parejas, el acoso en muchos ámbitos laboral y o profesional, la humillación con la que muchos hombres en muchos casos tratan a la mujer, la simple devaluación de su persona, de sus potencialidades y de la misma autonomía. El control sobre sus movimientos también son forma de violencia. Son los eslabones de una larga cadena que en muchos casos acaba llevando a la forma más extrema de violencia, que es la que atenta contra la vida de las mujeres.